Bueno, como les decía recién, ahora vamos a ver un temita nuevo que es, vamos a introducir el concepto de cuerpo rígido. El, el día de hoy vamos a hacer las definiciones que caracterizan a un cuerpo rígido y vamos a trabajar también sobre la descripción del movimiento, o sea, la cinemática del cuerpo rígido. No vamos a hablar de la dinámica. Vamos a dejar eso para después del examen. Bueno, primero entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido, así en forma coloquial, es más o menos lo que ustedes entienden por un cuerpo rígido. Si, dado un objeto, si yo defino dos puntos de ese objeto, los que llamo I y J, y la distancia entre esos dos puntos, sean cuales sean esos dos puntos, no cambia nunca, a eso llamamos un cuerpo rígido. ¿Sí? Yo tengo mi sistema de referencia, este es el RI, uy, qué feo que lo dibujé. Este es el RI, este es el RJ, y si R y J no cambia de módulo nunca, para cualquier par IJ que yo elija, eso es un cuerpo rígido. Bueno, eso me da una característica que yo no tenía antes. Fíjense que siempre hablábamos de cuerpos puntuales, pero al definir esta idea de tener un cuerpo que tenga varios puntos y que la distancia entre esos puntos se mantenga siempre constante, eso me da por lo menos dos tipos, dos formas en que se puede separar el movimiento, o dos tipos de movimiento, si lo quieren ver así. Por un lado, el movimiento al que estamos acostumbrados, que es que ese objeto que mantiene la distancia fija entre sus puntos puede estar realizando una traslación, ¿sí? O sea, manteniendo la distancia fija entre esos puntos, el objeto se va a trasladar. Pero además, y esto es algo que no tenía sentido cuando hablábamos de un objeto puntual, lo que nos puede pasar es que, por ejemplo, nosotros tenemos ese mismo objeto y va a haber, por ejemplo, podría pasar que dos puntos tengan velocidad igual a cero y que haya otro punto que esté fuera de la línea que une esos dos puntos, este punto que marca acá, el que le voy a llamar A, que va a estar realizando una rotación alrededor de la línea que une a esos dos puntos que tenían velocidad cero. O sea que el movimiento que estoy escribiendo acá es una rotación alrededor de algún eje. Fíjense que esto, claro, esto es ya lo que habíamos visto en la traslación, es lo que ya habíamos visto para partículas puntuales, pero la rotación no tenía sentido. La rotación alrededor de su mismo eje no tenía sentido. Con partículas puntuales, las partículas son los puntos esos directamente, tendrían la velocidad cero y listo. Ahora, al haber un cuerpo formado por varias partículas, ese cuerpo, algunas de esos puntos pueden estar realizando una rotación alrededor. En general, lo más general que puedo definir el movimiento de un cuerpo rígido, el movimiento más general, va a ser entonces una traslación más una rotación. Por ejemplo, si uno lo quiere pensar en términos de qué es lo que podemos observar, un movimiento típico de un cuerpo rígido, supongamos que tenemos un cilindro y que ese cilindro, por un lado, su centro de masa se está trasladando en la dirección vertical y por otro lado, ese cilindro está realizando un movimiento alrededor de esa línea que yo acabo de dibujar, un movimiento de tipo de rotación.
O sea que los puntos van realizando lo que llamaríamos un movimiento helicoidal, ¿sí? Van realizando como una hélice hacia arriba, ¿sí? Ese es un típico movimiento que se puede descomponer en una traslación en la dirección vertical más una rotación alrededor de ese eje. Movimiento helicoidal. Otro tipo de movimiento que podemos tener y sobre el que vamos a hablar al final de la clase, o por ahí la clase que viene, es un movimiento que se llama rodar sin deslizar. Supongamos que tenemos también un cilindro eh, o una arandela o lo que sea, y ese objeto se mueve en la dirección a la derecha, de tal forma de que su centro de masa se mueve hacia allá, pero además tiene la característica de que el punto que está en contacto con la superficie no desliza. O sea que ese objeto, además de desplazarse, está rotando y está avanzando como si fuera una rueda. Ese movimiento de rodar sin deslizar, en donde fíjense la velocidad del centro de masa va hacia allá, y si uno tuviera que definir una velocidad angular, va a estar dada por una rotación alrededor de ese centro de masa. Ahí tenemos una traslación y una rotación. Este tipo de movimiento se llama rodadura. Y vamos a charlar sobre eso un poquito más adelante. Estos son los tipos de movimientos que nos podemos encontrar en un cuerpo rígido. Y siempre, siempre nos va a pasar eso. Lo vamos a poder descomponer como una traslación más una rotación. Bueno, entonces vamos un poquito más al detalle de cómo trabajaríamos la cinemática del cuerpo rígido. Vamos a pensarlo de vuelta, vamos a poner nuestro sistema de coordenadas. Vamos a dibujar un cuerpo rígido cualquiera, una pelota, lo que sea, y vamos a definir dos puntos I y J, cualesquiera, también de ese cuerpo rígido. El vector que va hacia I es este, el vector que va hacia J es este, a RI, al vector que va hacia I lo llamamos RI, al otro lo llamamos RJ. Cada uno de esos puntos va a tener su propia velocidad, esta va a ser la B sub I, esta va a ser la B sub J, y este es el vector, este que está acá, es el RIJ, que es básicamente la posición de I medida respecto de J, o sea que esto es RI menos RJ, por cómo está dibujado ahí. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es meter la condición esta de que la distancia entre esos puntos, sean cuales sean, no puede cambiar nunca, y a ver qué nos dice eso sobre el movimiento, sobre la descripción del movimiento de este objeto. Esto, habíamos dicho que tiene que cumplir que el módulo de RIJ sea constante para todos los puntos I y J de ese cuerpo. Esa es la condición, lo que podríamos, a esto lo podemos llamar, de hecho se llama así, la condición de rigidez. Si cumple esto, es un cuerpo rígido. Bueno, si me paro en J, suponete que yo tomo el J como mi origen de... Yo me paro, pongo un sistema que está fijo al punto J. Entonces lo que me va a pasar es que el punto I solamente va a poder rotar. ¿Está bien? Si yo estoy parado en el punto J, pongo un sistema de referencia, ahí el cuerpo solamente se puede trasladar y rotar. Si yo estoy parado en el punto J, el RIJ solo puede rotar alrededor de J, ¿no? Si me paro en J, entonces I solo puede rotar, ya no puede trasladarse, porque estoy parado en un punto del cuerpo rígido. Como esa distancia no puede cambiar, solo puedo tener una rotación. El RIJ solo puede rotar alrededor de J. Es parte de la condición de rigidez. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la velocidad de I respecto de J? ¿Cómo la puedo describir? Eso es la cinemática, ¿no? O sea, yo quiero saber cómo es la velocidad de I respecto de J y tengo que respetar esa condición de rigidez.
pero no, no tengo una ecuación porque lo que pasa es que yo elegí un j cualquiera. Y esto tiene que ser para cualquier j de todo el cuerpo rígido. Entonces veamos cómo se relaciona la velocidad de un punto I respecto de otro punto. Bueno, si miramos eso, fíjense, B sub I, por definición, va a ser la velocidad de I respecto del origen original, del O, ¿no? Respecto de O. Y B sub J va a ser lo mismo, la velocidad de J respecto de O. ¿Sí? O sea, es la velocidad de cualquier punto respecto del origen de coordenadas original. Ahora tenemos que seguir, porque tenemos que ver, en realidad lo que tenemos que estudiar es este B sub IJ, que por cómo lo definí, va a tener que ser la velocidad de I menos la velocidad de J. ¿Sí? Es la velocidad de I vista desde J. Escrito así uno lo puede escribir o puede ponerlo como la definición acá. Esto va a ser la derivada de R y J respecto de T. ¿Sí? Es la derivada del R de I respecto de J. Estoy siendo muy formal para tratar de ver cómo podemos escribir una en función de la otra. Fíjense que yo había dicho que esta velocidad solo puede ser una velocidad de rotación alrededor de J. ¿Sí? Esto que está acá solo puede ser una velocidad de rotación. De hecho, va a ser una velocidad tangencial, ¿no? O sea, solamente puede ser eso. O sea, la derivada de R y J, que es igual a B sub IJ, solo puede ser una velocidad tangencial en un movimiento circular. ¿Ok? Eso es porque si lo definimos de esta manera, el vector RIJ uno lo tiene que tener como un RIJ en módulo en una dirección. Es como si yo escribiera en polares el RIJ desde un punto que es el punto J. Este versor está medido desde el punto J. ¿Sí? Si yo lo pienso de vuelta, vamos a volver a dibujar el cuerpito. Este es el J, este es el I, tengo el vector R y J, que es este de acá, tengo un versor R y J que apunta en esta dirección, ¿sí? Y yo sé que esto tiene que ser constante. O sea que si esto tiene que ser constante, el movimiento de este punto, del punto I, solamente puede ser una rotación. Por eso digo que esto que está acá solo puede ser una velocidad tangencial en un movimiento circular. Bueno, dicho eso, entonces, recordemos un poquito de movimiento circular. Supongamos, vamos a hacer un pequeño paréntesis de movimiento circular. Y vamos a definir alguna cantidad que nos va a servir. ¿Solo puede ser una velocidad? Sí, eso. Solo puede ser una velocidad tangencial en un movimiento circular. Eso dice, exactamente. Sí. Bueno, pensándolo de esa manera, recuerden, bueno, cuando tenemos un movimiento circular, voy a dibujarlo medio así en perspectiva para hacer una definición que me va a servir ahora. Supongamos que tenemos un objeto realizando un movimiento circular. Tenemos, este sería el R, la velocidad estaría entrando hacia la hoja, ¿sí? Y el objeto está realizando un movimiento circular en esta dirección, ¿verdad? Tenemos nuestra velocidad tangencial sería esta, en este caso. Y fíjense una cosa. Yo había definido una cantidad que era la velocidad angular, la definí como un número en general. Pero en realidad, uno puede definir una dirección para esa velocidad angular que me diga si está girando en un sentido, que puede ser en este sentido, o si puede ser en el otro sentido. Puede girar así o puede girar así.
En general lo que hacemos es definir ese sentido de esta manera. Usamos una propiedad, una operación que es el producto vectorial. Yo no me acuerdo si lo había hecho esto, pero si no lo hice, lo hacemos ahora. Nosotros lo que decimos es lo siguiente: para encontrar la relación entre la velocidad angular y el sentido de giro, lo que hacemos es lo siguiente: decimos que el producto tiene que cumplir lo siguiente, que la velocidad tiene que poder calcularse como el producto vectorial de el vector velocidad angular, producto vectorial, con el vector posición. Fíjense en esto. Así como está definido esto, esto me dice que si la velocidad, vamos a definir coordenadas polares, ¿no? Tenemos, perdón, vamos a definir cilíndricas. Tenemos, este sería el R versor, este sería el θ versor, y el Z versor apuntaría hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? R, θ, Z. ¿Sí? Esos son los tres versores. Y fíjense que como está definido esto, mi velocidad está en θ, el R obviamente está en R, y entonces, en esto que yo dibujé, para que se cumpla esto, la velocidad angular tiene que ser en Z positiva. ¿Sí? En polares, ¿se acuerdan que Z por R era igual a θ? Eso quiere decir que si gira en este sentido, la velocidad angular es un vector que apunta en Z positivo. Si por el contrario la velocidad estuviera en menos θ, entonces la velocidad angular debería estar en θ negativo. El R siempre va a ser en R positivo. No sé si hay una pregunta ahí. Puede ser porque esto es un poquito... Ah, ahí está, no era un gradiente. ¿Se entendió esto? Yo no sé si lo vieron en la práctica un poquito. Entendido, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, entonces, dado esto que tenemos acá, lo que vamos a usar es esta relación justamente para escribir cómo es la velocidad de I respecto de J, sabiendo que es una velocidad tangencial en un movimiento circular. Viendo esto y usando lo que acabamos de hablar, esto me está diciendo que B sub IJ, que es lo mismo que la derivada de R sub IJ respecto del tiempo, tiene que ser una velocidad angular multiplicada por el vector que va desde el centro de giro hasta el punto. O sea, tiene que ser una velocidad angular que en cuerpo rígido en general se coloca de esta manera, un omega mayúscula, producto vectorial con R y J. ¿Sí? La estamos describiendo exactamente como un movimiento circular. Entonces, tenemos ahora una condición que nos permite relacionar la velocidad de R y J metiendo acá una velocidad angular de rotación. Ya esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo que en la velocidad misma tengo que meter alguna contribución que tiene que ver con la rotación, que es medio lo que yo les estaba diciendo antes. Cualquier movimiento de un cuerpo rígido se va a tener que poder reducir a una rotación más una traslación. Pero acá pareciera que hay una relación entre ambas. Pero fíjense que la elección de I y J es arbitraria, son dos puntos cualesquiera. Entonces ahora volvamos a la definición de las velocidades de cada punto. Esto que está acá era BI menos BJ. Y ahora sí ya estoy relacionando la velocidad del punto I con la velocidad del punto J. Y según lo que tengo acá arriba, esto es una velocidad angular, que no sé cuál es, por, y este vector que está acá, al igual que ahí definí esto como la diferencia de velocidades, es la diferencia de las posiciones, es la posición relativa. Es RI menos RJ. Y ahora tengo una relación mejor, porque fíjense que así como está expresado, esto me está diciendo cómo se relaciona la velocidad del punto I respecto del punto J. Y metido en eso está la posición relativa de los dos puntos. Esto que está acá
se puede expresar de otra manera, que es esta, que la velocidad de cualquier punto tiene que ser igual a la velocidad de otro punto más omega por el vector posición relativa entre esos dos puntos. Esto que está acá se conoce como la relación o el teorema de Chasles. Y tiene implícita, o sea, en él tiene implícita la condición de rigidez. Y acá veo explícitamente que la velocidad de cualquier punto está dada por la velocidad de otro punto más una rotación. O sea, una traslación más una rotación. Eso es lo que tengo. Obviamente, ¿quedó claro esto? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Obviamente que estoy hablando de puntos arbitrarios. Y cuando uno resuelve un problema, y nosotros lo tenemos claro, siempre uno elige el punto que más le conviene. Vamos a ver que la elección del I y el J, a veces uno no puede decir cuál es el I porque quiere describir el movimiento de todos los puntos, pero el J uno sí lo puede elegir. Y uno va a elegir puntos en donde las cosas sean fáciles. Por ejemplo, donde esto sea cero. Eso a veces es fácil de hacer, a veces no. O donde esto sea el centro de masa, que el movimiento del centro de masa por ahí es muy fácil de describir. Siempre el movimiento del centro de masa es como que fuera el movimiento del objeto como si fuera un punto. Vamos a hablar sobre eso en un ratito. Por ahora avancemos sobre qué nos dice este teorema de Chasles. Y fíjense que lo primero que nos dice, saqué justo la expresión que quería, pero lo primero que nos dice es que este vector que está acá, el B sub IJ y el RI menos RJ, tienen que ser perpendiculares. Ya lo dijimos recién. Al decir que esto tiene que ser una velocidad tangencial, quiere decir que esto tiene que ser perpendicular a esto, ¿no? O sea, este sería el RIJ y este sería la velocidad. Son claramente perpendiculares porque es un movimiento circular. O sea que, obviamente, eso es la condición de rigidez. La condición de rigidez me está diciendo justamente que el vector BI menos BJ tiene que ser perpendicular a RI menos RJ. ¿Ok? Y esta condición me permite fácilmente identificar un cuerpo rígido. Supongamos que a mí me dan condiciones. Me dicen, yo medí estas cosas y vos decime si es un cuerpo rígido o no. Bueno, veamos algunos casos, pero lo que uno tiene que ver es que se cumpla esto. Si se cumple esto, tengo posibilidades de que eso sea un cuerpo rígido. No es una condición suficiente. Después, además, necesito que esta distancia se mantenga constante. Pero puedo descartar qué cosas no lo son. Por ejemplo, digamos que tenemos un objeto acá y me dicen, este objeto tiene una velocidad v sub q en el punto Q y una velocidad v sub p en el punto P. ¿Sí? Ahí no se llega a ver, esto es el punto Q, este es el punto P. Entonces, uno lo que puede hacer es pararse en uno de los puntos y evaluar eso. Supongamos que yo me paro en el punto P y me queda, por ejemplo, que la velocidad Q respecto de P es así. ¿Qué es lo que me pasa acá? Para que ocurra esto, si las velocidades no son iguales, si fueran iguales podría llegar a pasar algo, podría estar rotando, pero si las velocidades no son iguales, lo que me va a terminar quedando es que el vector que une a P y a Q es este, y la velocidad de Q respecto de P es esta, y no forman un ángulo de 90 grados. Dado eso, esto que está acá, si se cumple esto con velocidades distintas, no puede ser un cuerpo rígido. Vamos a ver otro caso. Digamos que me dan más datos, que por ejemplo yo tengo otro objeto, me dicen que tengo dos puntos también, los puntos R y S, y me dicen, por un lado, que la velocidad del punto R es esta, y que la velocidad del punto S apunta en la línea que une a los dos puntos. Y cumplen esta característica, que la velocidad de R
en módulo es 2 veces la velocidad de S. Supongamos que me dicen esto. Claro, fíjate que no, ¿no? Porque una hoja de papel puede hacer esto, y un cuerpo rígido no puede hacer eso. Un cuerpo rígido solamente puede hacer este tipo de cosas. Puede ir moviéndose, puede hacer, por ejemplo, esto. Vamos, fíjate, este objeto que realiza este movimiento sí es un cuerpo rígido. Porque todos sus puntos mantienen la distancia y nada más pueden ser una rotación y la traslación. Ahora, si yo despego la cinta de ahí, ya no es un cuerpo rígido. Lo mismo que la hojita puede empezar a ondular, y ahí la distancia entre dos puntos, por ejemplo, entre los dos extremos, puede cambiar. Entonces ya no es un cuerpo rígido. Este puede rotar, puede trasladarse y además puede ondularse de distintas formas. Es un objeto más complicado que un cuerpo rígido. Vamos al caso este que les mostraba recién. Bueno, uno tiene que probar si se cumple el teorema de Chasles. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es decir, para que se cumpla el teorema de Chasles, vimos que se tiene que cumplir esto de acá, que la velocidad relativa entre dos puntos tiene que ser perpendicular al vector posición relativa de esos dos puntos. O sea, lo que tendría que pasar para eso sería que BQP por RQP sea igual a 0. Eso debería pasar. Vamos a ver si pasa. Bueno, esto lo podemos escribir como BQ menos BP, eso es BQP, multiplicado por RQP. ¿Sí? Hacemos esto, hacemos la distributiva y me queda BQ por RQP menos, puse Q y P, me equivoqué, perdón, Q no es R, discúlpenme, me guié con el otro. Esto es, permítanme que lo reescriba porque se va a hacer una galleta terrible. No le den bolilla a esto. Me queda, era B, no es QP, sino es la velocidad de S respecto de R multiplicado por el vector posición de S respecto de R. Ahora sí, esto tiene que ser igual a 0. Y esto sería la velocidad de S menos la velocidad de R por el vector posición de S, R, que sería este que está acá. ¿Ok? Disculpen la anotación, se me mezcló con el ejercicio con el punto anterior. Bueno, y ahora sí hago la distributiva de esto y lo que me queda es que B sub S por R SR menos B sub R por R SR. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Y fíjense que por cómo está definido esto es el producto escalar entre vectores, esto que está acá, entre dos vectores. En particular, estos dos son dos vectores colineales. Entonces, el producto escalar entre ellos es directamente el producto de los módulos. Es B sub S por R SR. Y esto otro que está acá, como estos dos, hay que ver qué ángulo forman acá. ¿Sí? Yo tendría que hacerlo como B sub R por R SR, ¿y qué me faltaría? Si es el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma. Entonces, dependiendo de cuál sea el ángulo ese entre la velocidad de uno y la velocidad del otro, va a ser o no cuerpo rígido. Para que sea cuerpo rígido, me tendría que pasar, si esto es 2, supongamos que esto es 60 grados, en ese caso, este coseno es justo 0,5, entonces si este ángulo fuera 60 grados, me queda justamente lo que tengo ahí. ¿Sí? Tengo un 2 acá con un medio ahí, se me termina cancelando, y me queda que esto podría ser un cuerpo rígido. Pero si ese ángulo no es 60 grados, no es un cuerpo rígido. Fíjense que es muy estricta la condición que se tiene que cumplir. Solo para ese ángulo puede ser un cuerpo rígido. Solamente si estas dos velocidades fueran iguales, podría ser un cuerpo rígido. O sea, no es que puede ser cualquier cosa
la relación entre las velocidades. La condición de Chasles me impone condiciones estrictas, y esas condiciones estrictas es que, dadas las velocidades, tienen que cumplir exactamente esta condición. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Es claro. Bueno. Entonces, tenemos la condición de rigidez y, como yo les decía, la elección del punto I, por ahí no la podemos elegir a gusto y piacere, pero el punto J quizás sí. Entonces uno siempre se va a jugar por la conveniencia, por tratar de buscar un punto que nos convenga, y uno va a buscar, por ejemplo, para cuando tenemos esta relación, vamos a tratar de que el punto J, por ejemplo, sea un punto fijo. Uno, ¿qué va a buscar? Que sea sencillo, por ejemplo, un punto fijo. De esa manera, su velocidad de su J es igual a 0. Entonces el problema se reduce a una rotación de todos los puntos alrededor del punto fijo. Otra opción que podemos llegar a elegir es el centro de masa, como les decía antes. Si J es el centro de masa, entonces uno lo que hace es estudiar el movimiento como una traslación del centro de masa más una rotación de todos los puntos alrededor del centro de masa. Que eso es bastante sencillo, porque sabemos que el centro de masa cumple como que todas las fuerzas están aplicadas sobre él. ¿Está bien? O sea, hacemos la mecánica puntual que ya conocemos y le agregamos la rotación. Bien. Entonces, ahora nos queda alguna ambigüedad, porque yo estoy diciendo, bueno, yo puedo elegir el punto J como yo quiera. Y ahí hay un problemita, porque yo estoy diciendo, bueno, elijo el punto J como yo quiera. Ahora, yo estoy diciendo que hay una velocidad de rotación. Esa velocidad de rotación va a ser, ¿qué velocidad de rotación? La velocidad de rotación alrededor del punto este que estaba fijo, alrededor del centro de masa. ¿Es lo mismo que yo elija cualquier punto y la velocidad de rotación me va a dar exactamente lo mismo? La velocidad angular, digo. Bueno, veámoslo. O sea, uno tendría que, en principio, definir dos puntos arbitrarios y ver cómo cambia la velocidad angular vista desde cualquiera de esos dos puntos J arbitrarios. Hagamos la cuentita y veamos qué nos queda. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a tomar de vuelta nuestro cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido de vuelta va a tener un punto I, un punto J. Vamos a definir algún puntito más para facilitar las cuentas. Ahí tenemos el RI, acá tenemos el RJ. Vamos a definir, bueno, cada uno, por supuesto, el punto I va a tener su velocidad V sub I. El punto J va a tener su velocidad V sub J. Y después vamos a definir un punto más, un punto P, que va a tener su RP, su velocidad sub P. Yo las dibujo en cualquier sentido, pero siempre sepan que, por supuesto, para que sea un cuerpo rígido, todas estas velocidades, todas estas posiciones relativas tienen que cumplir que la condición de Chasles. Si no, esto no es un cuerpo rígido. Para no confundirme, porque cambié la notación, permítanme que yo cambie J por O. O sea, el punto al que le puse J le voy a poner O, si no se ofenden. Que de vuelta hice el lío con la notación acá. O sea que el J lo voy a llamar O, y va a tener una velocidad V sub O, y va a tener una R sub O. ¿Ok? Mi elección de J fue elegir un punto que se llama O. Entonces, por la condición de Chasles, yo puedo decir esto. Puedo decir que la velocidad de Ni es la velocidad de No más omega por RI menos R. ¿Sí? Simplemente estoy diciendo eso. Elegí ese punto como punto para evaluar el problema. Y la pregunta sería, ¿qué pasa
si ahora elijo un punto P. O sea, J en vez de igual a O, J igual a P. Bueno, en principio se debería seguir cumpliendo la relación de Chasles, ¿sí? O sea, yo podría escribir B sub I y en lugar de poner B sub O acá pongo B sub P. Pero como les decía antes, la velocidad de rotación, la velocidad angular, ¿va a ser la misma o va a ser otra? Bueno, no sé. En realidad, como no lo sé, lo que voy a plantear es esto. Voy a plantear que desde el punto P hay una velocidad angular omega prima. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Simplemente no estoy suponiendo que la velocidad angular es la misma. Estoy diciendo que simplemente hay otra velocidad angular de rotación. ¿Está claro? Que la velocidad I se puede expresar desde cualquier punto y lo que estoy haciendo es eso. Bueno, entonces, la pregunta que está quedando implícita es ¿qué relación queda entre omega y omega prima? Dado que esto es la velocidad v sub i y esto es la velocidad v sub i, definitivamente lo que me tiene que pasar, sí o sí, es que estas dos tienen que ser iguales. Bueno, entonces desarrollemos y veamos cuál condición se tiene que cumplir entre omega y omega prima para que estas dos sean iguales. Bueno, yo podría, como la elección de I es arbitraria, yo podría escribir P sub P en C. Puedo elegir I igual a P acá, y eso me quedaría como P sub O más omega por RP menos RO. ¿Sí? Lo único que hice fue elegir I igual a P. Y ahora lo que puedo hacer es esto que tengo acá, reemplazarlo ahí. Y ver qué me queda. Si hago eso, voy a tener que volver a la página esta. Me hubiera gustado. ¿Puede repetir lo que hizo? Sí. Lo repito desde el principio, si querés. O sea, lo que hice fue, agarré la condición de Chasles para un punto I respecto de un punto O. Después escribí la condición de Chasles para el mismo punto I respecto de un punto P, sin suponer que las dos velocidades angulares son iguales. Y lo que quiero hacer ahora es ver qué relación tienen que cumplir estas dos velocidades angulares, dado que esta es la velocidad del mismo punto. O sea que esto tiene que ser igual a esto. ¿Ok? Para eso lo que hice ahora es decir, bueno, como la elección de I es arbitraria, I podría ser el punto P, por ejemplo. Entonces, ahora reescribí la condición de Chasles de acá para el punto P. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, está bien. Y ahora, como tengo la velocidad del punto P, la voy a reemplazar acá adentro. Fíjate que ahí van a aparecer las dos, omega y omega prima. Eso es lo que estoy buscando, que las dos aparezcan en la misma ecuación. ¿Ok? Entonces, Sí, sí. Bien. ¿hay una pregunta por ahí? Bien, sigo. Entonces, si reemplazo la velocidad v sub p ahí donde los decía, lo que finalmente me va a terminar quedando es esta relación que les voy a escribir ahora. Me va a quedar que v sub i va a ser igual a v sub o más omega por rp menos RO más omega prima por RI menos RP. ¿Está bien? Lo que hice fue reemplazar B sub P por lo que vale vista desde el punto O. Es lo que acabo de poner. Esto que está acá es B sub P. ¿Sí? ¿Mm? Dicho eso, entonces ahora desarrollo todas lo voy a escribir todo de la manera que me convenga para encontrar la relación entre omega y omega prima. Y fíjense, si lo miro de este punto de vista, por ejemplo, lo que me va a quedar es que
me queda un término, RP está multiplicado por omega, y está multiplicado por omega prima con signo cambiado. Entonces yo puedo escribir esto como omega menos omega prima por RP. Ese es el término que va acá y el término que va acá. A eso le tengo que sumar. Fíjense que me queda omega prima por RI y me queda menos omega por RO. ¿Sí? Con todo esto, lo que tengo que hacer es compararlo con la otra expresión. La otra expresión me decía que esto tiene que ser igual. Ah, perdón, y me olvidé del B0 en algún lado. Claro. Este B0 no lo puse en ningún lado. Más B sub O. Y esta expresión tiene que ser igual a B sub O más omega por RI menos RO. Y fíjense una cosa. Para que esta expresión sea igual a esta expresión, dado que todos los puntos elegidos son arbitrarios, todos, el P, el I y el O, son todos arbitrarios. Para que esto se cumpla, fíjense que se tiene que dar que este término no exista y además que estos dos términos terminen juntos como este. ¿Queda claro eso? Este tiene que confluir a esto que está acá, este tiene que dar 0, y para que se cumpla eso, fíjense que la condición que tiene que pasar es que omega tiene que ser igual a omega. ¿Está bien? Con esa condición, lo que me termina quedando es que, por supuesto, las dos velocidades, como tenía que ser, son iguales. O sea, que lo que me está diciendo esto es que yo puedo elegir cualquier punto como punto para definir el O, el P, el J o lo que sea, la velocidad angular, este vector velocidad angular, al que vamos a llamar vector rotación, es una característica del cuerpo rígido. ¿Sí? No importa qué punto elija, el omega, el vector rotación, va a ser siempre el mismo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? No falta mucho. Muy bien. Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora algunas definiciones más y vamos a tratar de, vamos a hacer, por ahora, lo que hicimos fue simplemente encontrar cuál es la condición que tienen que cumplir. Entonces vamos a describir algunas características del movimiento que nos permitan llegar a definir ese movimiento que les mencioné al principio, que es el movimiento de rotar sin deslizar, el movimiento de rodadura. Pero para eso necesitamos una definición más, que es lo que se conoce como eje instantáneo de rotación. Vamos a ver qué es eso. El eje de rotación fíjense que tiene que ver con eso que les decía yo, de que uno puede elegir el punto J como le resulte más cómodo. Por ejemplo, una cosa interesante era elegir el punto J como un punto que tuviera velocidad 0. Un punto que tiene velocidad 0 tiene que pertenecer a un eje que no se mueve y que todo el cuerpo está realizando una rotación alrededor de él. Ahora, ¿por qué yo lo estoy llamando eje instantáneo de rotación? Porque ese eje puede ser redefinido momento a momento. Y les doy un ejemplo que voy a terminar cerrando después. Volvamos al caso de un cilindro apoyado sobre una superficie, en donde idealmente hay un único punto de contacto, ¿no? Si esto es
un cilindro perfecto y esta es una superficie perfectamente plana, uno tendría un único punto de contacto. Si ese punto está en contacto con la superficie, eso quiere decir que no importa el movimiento que esté haciendo el cuerpo. Supongamos que está rotando hacia allá, como les decía yo antes. Pero en el instante en que este objeto está en contacto con el piso, si rueda sin deslizar, ¿cuál es la velocidad de ese punto O en ese instante? ¿Puede repetir la pregunta? Yo tengo este cuerpo rodando sin deslizar. O sea, no resbala. Gira y avanza, como yo les mostré que avanzaba esto. Sin deslizar. No hace esto. Hace un movimiento que sería como un engranaje. Va avanzando sin deslizar. El punto que está en contacto con la superficie, el punto de acá abajo, ¿qué velocidad tiene? Es paralela a la superficie. Ustedes están tratando de responderme, tanto por lo que escriben como por lo que dicen, están respondiéndome muy en general, y yo estoy buscando un número. ¿Cuánto vale la velocidad de ese punto? 0. 0. Exactamente. Porque si no valiera 0, estaría deslizando. Ese punto está en contacto con una superficie fija. Esto no está avanzando. Si esto no avanza y esto está en contacto con eso, en ese instante su velocidad es 0. Ahora, yo estoy enfatizando mucho la frase en ese instante. Obviamente, cuando esto gira, al instante siguiente va a haber otro punto que está en contacto con esa superficie. Y el otro punto, en el instante siguiente, va a tener velocidad 0. Yo podría definir un eje, que es básicamente el marcador que estoy poniendo acá, que pasa por ese punto, y ese eje, en ese instante, define una rotación pura alrededor de este punto. Este punto y todos los puntos que están alineados con él están en contacto, si esto fuera un cilindro, como el que les mostré recién, forman parte de lo que llamaríamos el eje instantáneo de rotación. Ese eje es instantáneo porque al instante siguiente va a haber otro punto que esté en contacto con la superficie, que va a ser el nuevo eje instantáneo de rotación. ¿Ok? El eje instantáneo de rotación podría ser siempre el mismo, podría no cambiar. Digamos que, a diferencia de tener esto, yo tengo un cilindro en el vacío, sin ninguna interacción, y tengo un cilindro que está rotando alrededor de su centro de masa. ¿Sí? No está avanzando, solamente realiza ese movimiento. Está girando alrededor de su centro de masa. Ahí el eje instantáneo de rotación se mantiene siempre igual. Entonces yo lo podría llamar eje de rotación. Pero en ambos casos vamos a ver que la descripción matemática es muy similar. Yo me puedo parar en un punto que sea el eje instantáneo de rotación, indistintamente de si ese punto va cambiando de uno a otro. Ahora es este, después va a ser 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 este, pero todos esos puntos van a estar en contacto con el piso en el momento en que yo los use, y para eso me van a servir, porque yo a ese punto lo voy a utilizar como un punto de velocidad 0, y eso me sirve a mí en la cuenta. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces qué es el eje instantáneo de rotación? No. ¿No? ¿Te das cuenta que este punto tiene velocidad 0? Sí. Bien. Si ese punto tiene velocidad 0, eso quiere decir que los otros puntos solo pueden estar rotando alrededor de él. Si entendemos que el cuerpo rígido, por la condición de Chasles, es una traslación más una rotación, yo voy a escribir la velocidad de cualquier punto, la puedo escribir como la velocidad del punto I igual a la velocidad del punto O más una rotación alrededor del punto O. Siempre. Siempre voy a poder hacer eso. Y esto es 0. O sea que si esto es 0, esto va a ser una rotación. ¿Eso está claro? Sí.
¿Y está claro que un instante después va a haber otro punto que cumpla esto mismo? Sí. Bueno, entonces, si yo puedo instante a instante usar el punto que está en contacto con la superficie, que no es el mismo, es otro, porque obviamente esto está avanzando. Lo único que tengo que tener en claro es que siempre tengo que usar el punto. Claro, este cuerpo se está trasladando, y sí, si no, si no, fíjate, es como, como el cosito que les puse acá. Si no, deslizaría. Si no avanzara, esto tendría que estar deslizando. Tendría que llevar la hoja hacia atrás como está yéndome de una cámara a la otra. ¿Se entiende? O sea, tiene forzosamente que estar avanzando, porque si no, este punto no tiene velocidad cero. Si deslizara, este punto tendría velocidad cero. No, perdón, no tendría velocidad cero. ¿Está ahí? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bueno, entonces entendimos qué es el eje instantáneo de rotación. Vamos entonces a escribir algunas cosas que nos permitan identificar. Entonces, como les dije antes, vamos a suponemos que existe punto O, tal que la velocidad de O es igual a 0 en un instante. ¿Sí? Entonces, como dije antes, esto que está acá me está diciendo que la velocidad de cualquier punto I yo la voy a poder describir como omega por RI menos RO. O sea, como una rotación pura. ¿Sí? Si tomo O como centro de referencia, el movimiento entonces es una rotación pura. Pero es solo en el instante que estoy mirando y que B sub O es igual a 0. Bueno, vamos a suponer entonces que tengamos otro punto al que voy a llamar O', y vamos a pensar que ese punto O' pertenece al mismo eje al que pertenece O. Si esto es una rotación pura, tiene que existir un eje de rotación. O sea, el cuerpo tiene que estar rotando alrededor de un eje. Eso es la definición de rotación pura. Sea O', otro punto perteneciente al eje de rotación. Supongamos que tenemos entonces ese O', si el O', me disculpan un segundito porque acá se armó una fiesta, me parece. Disculpen. Bueno, disculpen. Entonces, ya me perdí por dónde iba. Si tenemos entonces una relación, tenemos esta relación respecto del punto O', también esa relación se va a cumplir, perdón, si tenemos esa relación respecto del punto O, esa relación también se va a cumplir respecto del punto O'. Y se nos cumple esto que está acá. ¿Sí? Los dos puntos tienen velocidad 0, los dos puntos pertenecen al eje, entonces yo puedo pararme en cualquiera de los dos. Y lo que me está diciendo esto es, dado que estas dos velocidades son iguales, yo utilizo estas dos expresiones, me está diciendo que omega por RI menos RO tiene que ser igual a omega por RI menos RO'. ¿Sí? Y esto que está acá, si yo aplico la distributiva, fíjense, se me termina cancelando el RI, y lo que me va a decir esto es, o bien que el producto vectorial entre omega y RO tiene que ser igual al producto entre omega y RO', o
llevado todo para un lado, me está diciendo que omega por RO menos RO' es igual a 0. Y si esto es igual a 0, quiere decir que esto y esto son paralelos. Es medio obvia la relación, pero me lleva a una conclusión que no es tan obvia. Digamos que si existe un eje de rotación, que es lo que estoy definiendo al decir que hay dos puntos, que dicen la oración de O', sea O' otro punto que pertenece al eje de rotación. ¿Está bien, Iván? Bueno, yo al decir que hay dos puntos estoy diciendo que hay un eje, ¿no? O sea, al decir que hay dos puntos, fíjense que lo que estoy diciendo es esto. Tengo un punto O y un punto O', que simultáneamente no se mueven. Entonces lo que me tiene que pasar es que hay una línea completa que une a O y O', y esto es lo que yo llamaría el eje de rotación. ¿Ok? Ahora, lo que me está diciendo esto es que si existe un eje de rotación, tiene que ser paralelo a la dirección del vector rotación. Ojo que no me dice que sea lo mismo. No me dice que ese eje de rotación sea el vector rotación. Me dice que son paralelos. Lo que me podría pasar entonces es que yo tengo un punto cualquiera y esos dos puntos cualquiera van a estar realizando una rotación alrededor de ese eje si yo me paro ahí. Pero si yo me paro en otro punto, ese vector, perdón, el vector rotación va a seguir siendo el mismo, aunque yo no estoy parado en el eje de rotación. Y como eso es instante a instante, fíjense que el eje instantáneo de rotación, en este caso, va cambiando de punto a punto del cuerpo. No es siempre el mismo punto del cuerpo. Es que nosotros tenemos que hacer ese análisis cada vez. Y por eso, a ese eje, que es la línea que pasa por O y O', a esa línea la definimos como eje instantáneo de rotación. Y lo analizamos en cada instante. ¿Ok? Antes de entrar en algún caso en el que veamos concretamente cómo hacer uso de ese eje instantáneo de rotación, veamos en qué casos podemos decir que no existe un eje instantáneo de rotación. O sea, no siempre va a existir un eje instantáneo de rotación y cómo podríamos encontrarlo. Veamos qué condición tendría que cumplirse para que no exista ese eje instantáneo. Salud. Bueno, ¿en qué caso no existe un eje instantáneo de rotación? Bueno, si existe, entonces, dado un objeto, digamos que yo tengo mi eje, tengo un punto O, tengo un punto P cualquiera, que tiene una velocidad v sub P cualquiera, y si existe, yo lo que sé es que tiene que ser paralelo a omega. ¿Sí? Si es paralelo a omega, que es la velocidad angular cualquiera que pueda tener ese cuerpo rígido y que ya sé que no me importa desde qué punto lo elija, entonces, si existe ese eje, V sub P va a tener que ser igual a omega por el vector relativo de RP hasta un punto que está en el eje instantáneo de rotación. ¿Sí? O sea, O pertenece al eje instantáneo de rotación. Ese es el planteo que estoy haciendo. Si existe algún punto para que ocurra esto, fíjense entonces, el producto vectorial de los vectores
tiene que ser siempre perpendicular tanto a uno como a otro. Eso quiere decir que B sub P tiene que ser perpendicular a omega y que B sub P tiene que ser perpendicular a la posición relativa de P respecto de O. O sea que lo que me tiene que pasar es esto. Que B sub P por omega tiene que ser igual a 0 para todo punto P. En ese instante, no hace falta que eso ocurra todo el tiempo, pero en ese instante tiene que ocurrir eso para todos los puntos. Todos los puntos tienen que estar en ese instante realizando una rotación pura alrededor del eje instantáneo de rotación. Entonces, si yo encuentro un punto P para el cual B sub P no cumple que se da esto, entonces no existe el eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Todos los puntos tienen que estar realizando una rotación. ¿Sí? O sea, esto es una forma complicada de decir que P sub P tiene que ser perpendicular a omega para todos los puntos. ¿Ok? La velocidad tiene que ser perpendicular al vector rotación para todos los puntos. ¿Está bien? Está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Escucho. O sea que el eje es, al principio me dice que el eje es paralelo al vector omega. El eje es paralelo al vector omega, exactamente. Listo, buenísimo. Genial. Claro, me faltó el es paralelo al vector omega. Bien, exactamente. Bien, y ya para cerrar, y antes de irnos al intervalo, y después repasamos un poquito, vamos a ver entonces ese movimiento de rotar sin deslizar. Igual lo vamos a revisar bastante esto y probablemente cuando volvamos del parcial charlemos de vuelta de esto. El movimiento se llama rodadura y en algunos lugares lo llaman rotación sin deslizar o rotar sin deslizar. El movimiento de rodadura es lo que les mostraba antes, ¿no? O sea, tener un objeto que realiza este movimiento, que no desliza en ningún momento, siempre hay un punto acá que está en contacto con la superficie y que va avanzando, su centro de masa va avanzando, pero hay un claro eje instantáneo de rotación que es el punto de contacto entre la superficie y el objeto. Uno lo piensa fácil con un cilindro, por ejemplo. Si tenemos una superficie, tenemos nuestro objeto ahí, este sería el punto que es el eje instantáneo de rotación. Decimos que es un movimiento plano, fíjense, porque uno lo puede pensar de esta manera. El centro de masa de este objeto se desplaza siempre hacia allá. El objeto tiene el punto O, que es el punto que tiene velocidad igual a 0, y gira en esta dirección. Si lo miramos de esa manera, el movimiento ocurre siempre en el plano así. No es que el objeto no va a empezar a realizar un movimiento en donde sinuoso, en donde va yendo para un lado y para el otro. Va moviéndose solamente en esa dirección. El movimiento, la parte interesante del movimiento ocurre en el plano de la hoja. El objeto no se desplaza hacia más cerca de la cámara o más lejos de la cámara. Solamente se desplaza en esa dirección. Fíjense que la velocidad de traslación, en este caso la del centro de masa, siempre va a ser perpendicular al vector rotación. Porque si la rotación ocurre en este sentido, o bien el vector rotación está
hacia arriba o bien está hacia abajo, pero siempre está perpendicular a la hoja. ¿Ok? Y eso es lo que me dice que el movimiento es plano. ¿Sí? Si la velocidad angular se mantiene perpendicular a la hoja, quiere decir que el movimiento ocurre en la hoja. ¿Ok? Tengo que echar el gato que me está mordiendo los cables. Bueno, entonces veamos cómo podemos describir este movimiento. Para eso definamos un sistema de coordenadas. Vamos a definir x positivo en la dirección de la velocidad, un y en esta dirección, y vamos a definir un eje z que va hacia arriba, saliendo perpendicularmente de la hoja. ¿Ok? De tal manera que el movimiento, tanto la rotación como la traslación, ocurren en x y en y que el vector rotación está en z. ¿Sí? Va a estar perpendicular. Bueno, la velocidad de cualquier punto al que voy a llamar, vamos a elegir un punto P cualquiera, la velocidad de cualquier punto P, yo la puedo referir al centro de masa y puedo decir que esto es, como les decía antes, la velocidad del centro de masa más una rotación alrededor del centro de masa. ¿Sí? Por otro lado, puedo utilizar el punto O, y ya sé que O pertenece al eje instantáneo de rotación. Entonces, si O pertenece al eje instantáneo de rotación, yo además puedo decir lo siguiente, puedo decir que la velocidad del punto O es igual a la velocidad del centro de masa por RP menos, perdón, RO menos R del centro de masa, pero además sé que esto es igual a 0, porque O pertenece al eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Es este punto que está acá. Corro la mano para que se vea. Dado eso, lo que me queda acá, no, ¿qué escribí ahí? Escribí cualquier cosa. Perdón, discúlpenme. Acá va omega y acá va más la velocidad del centro de masa. Discúlpenme, escribí cualquier cosa. Pero lo que me queda acá entonces es que puedo despejar la velocidad del centro de masa y la velocidad del centro de masa me va a quedar igual a omega multiplicada por... Y acá tengo que invertir esta relación porque pasé esto para el otro lado, así que me queda un menos, me queda R del centro de masa menos RO. ¿Ok? Fíjense esto entonces. Yo tengo, por un lado, la velocidad del centro de masa está en el eje X. Omega está en el eje Z. Y eso lo que me está diciendo entonces es que R del centro de masa menos RO va a tener que estar sí o sí forzosamente en el eje Y. ¿Ok? ¿Está bien eso? Porque si esto me da en X, yo necesito que acá haya un Z y acá haya un Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver los signos. Todavía no le puse signo a nada. Pero ahora vamos a ver los signos, pero seguro necesito que se cumplan estas condiciones. Dado que esto está contenido solo en X y esto solo en Z, para que esto esté en X necesito que acá haya un Y. Entonces vamos a analizar eso de esta manera y fíjense, bueno, es obvio que tenía que estar en Y porque yo lo que estoy definiendo es el vector que va desde el punto, desde el centro de masa, digamos, hasta el punto O. Es esto que está acá. Ese vector obviamente tiene que estar en Y. Bueno, y, si y ya habiéndolo encontrado ahí, fíjense que uno ya puede definirlo directamente como O
es el punto de contacto con el suelo, entonces directamente lo que puedo decir es que el R del centro de masa respecto del punto O, fíjense que va a ser igual a R, donde R va a ser el radio del cilindro, en inversor. ¿Sí? Por otro lado, la velocidad del centro de masa, como la escribí ahí, va a ser algo positivo en X. ¿Sí? Y dado que esto es positivo en Y y esto es positivo en X, voy a tener que pasar a la otra hoja, disculpen, pero en todo caso volvemos si es necesario. Eso lo que me va a terminar dando, fíjense, es que la omega tiene que ser negativa en Z. ¿Se acuerdan cómo era la relación para los productos vectoriales? Era X por Y es igual a Z. Y por Z es igual a X. Y Z por X es igual a Y. Yo en este caso tengo que la velocidad está en X, la omega está en Z y el R está en Y positivo. Fíjense que yo necesitaría tener Y por Z para que me diera X. Pero acá lo que tengo es primero el Z y después el Y. Entonces, para que esto me dé en X positivo, lo que tiene que pasar es que la velocidad angular sea negativa. Por esta relación de acá, necesito que omega sea una velocidad negativa en Z. Para poder respetar el hecho de que que el vector es positivo en R y que la velocidad es positiva en X. ¿Quedó claro eso? Quedó claro. Fíjense que lo que decimos en general con la rotación es que cumple la regla de la mano derecha. Yo no sé si ahí la foto me está reflejando. Ustedes ven mi mano izquierda. ¿Ahí ven como si fuera mi mano izquierda o ven la derecha? Derecha, derecha. Nunca sé si la imagen me refleja. Bueno, lo que se dice en general es que si yo tengo una rotación, como por ejemplo en ese caso en que estoy rotando en este sentido, el cuerpo está rotando en este sentido, ¿sí? La velocidad es positiva, el dedo pulgar, que apunta para atrás, es el que me está diciendo la dirección del vector rotación. El vector rotación entonces tiene que apuntar hacia atrás de la hoja, o sea, en Z negativo. ¿Sí? Yo, fíjense, tengo mi X positivo hacia allá, mi Y positivo hacia acá, la rotación ocurre en ese sentido, y al estar ocurriendo en ese sentido, mi mano derecha hace esto. Y el pulgar apunta hacia adentro. O sea que si Z es positivo hacia arriba, omega tiene que ser negativo en Z. ¿Sí? Eso es por cómo elijo la terna. Uno siempre la terna la elige de tal manera de que si se para con la palma apuntando hacia Y positivo y los dedos apuntando hacia X positivo y se cierra, el pulgar nos dé hacia Z. Claro, terrible. No, lo que sí le pasa a muchos es que cuando están escribiendo con la derecha empiezan a usar la regla de la mano izquierda y les da todo al revés. Eso suele pasar. No se confundan con eso. ¿Ok? Bueno, pero entonces lo que me termina quedando es lo siguiente. Me queda que si yo tengo que la velocidad del centro de masa es en esta dirección, entonces lo que tengo es un giro antihorario y eso es que omega
es igual a menos omega en z versor. Por otro lado, si el cuerpo se mueve en esta dirección, con este mismo sistema de coordenadas, el giro es horario, y en el giro horario, omega, ahí sí, con la regla de la mano derecha, el pulgar me apunta hacia arriba, y entonces es positivo en z versor. ¿Sí? Profe, Sí, Disculpe, ¿estoy mal yo o es al revés? El horario Sí. y el antihorario. eso, profe. sí, es al revés. Es al revés. Sí. Le puse anti porque tenía un signo negativo. Horario es negativo y antihorario es positivo. Sí, disculpe. Sí, sí. Es así. Tienen razón. Bien. Bueno, este movimiento se llama movimiento de rodadura y por ahora lo estamos describiendo nada más. No estamos haciendo nada más que describirlo. Y para cerrar, simplemente les voy a comentar que el movimiento... Uy, me repasé. Bueno. Claro, es solo descriptivo, exactamente. Y el movimiento se puede pensar siempre, como con todo cuerpo rígido, como una rotación más una traslación. Piénsenlo de esta manera. Miren cómo lo pensaríamos. O sea, supongamos que tenemos entonces este objeto haciendo una rotación sin deslizar. El punto O tiene velocidad igual a 0. El punto centro de masa tiene una velocidad que es la velocidad del centro de masa. Y este punto que está arriba, este está a R del punto O. Y este está a 2R del punto O. Si realizan ambos una rotación pura, instantáneamente, ¿se dan cuenta cuál es la velocidad de ese punto? Este está a R y tiene velocidad del centro de masa. Y este punto, está claro que va a ser más alta la velocidad, ¿no? Porque si hay una rotación pura, todo esto está girando junto. Entonces, en ese instante, la velocidad de este punto va a ser más alta. De hecho, va a ser el doble. Va a ser 2 veces la velocidad del centro de masa. Porque cuanto más lejos, el arco que recorre es proporcional a la distancia radial. Si la distancia es 2 veces el radio, entonces el arco que recorre es el doble. O sea que instantáneamente la velocidad de ese punto es el doble. Y fíjense que esto se puede pensar como una traslación pura más una rotación pura, porque uno la puede pensar de esta manera. Es como una traslación en donde ahora sí todos los puntos deslizan, digamos que todos los puntos se mueven con la velocidad del centro de masa, eso es una traslación pura. Ahí, todos son iguales. Velocidad del centro de masa, eso es una traslación, más una rotación pura, en donde el objeto, ahí sí, también desliza y hace una rotación alrededor del centro de masa, en donde este punto está fijo, este gira para allá con la velocidad del centro de masa, y este gira para allá con la velocidad del centro de masa. Fíjense que si superponemos esto, este punto va a tener, sumando estas dos velocidades opuestas, velocidad 0. Este punto va a tener, sumando estas velocidades, la velocidad del centro de masa, y este punto va a tener, sumando estas velocidades, 2 veces la velocidad del centro de masa. O sea que una traslación más una rotación me describen el movimiento de rodadura. Era obvio porque es el movimiento de un cuerpo rígido. Siempre se tiene que poder describir como una rotación más una traslación. ¿Ok? Ok. Bueno, chiques, olvídense de esto por ahora y cortamos. Es retarde. Bueno, pero no importa. En realidad, por mí no cortemos. ¿Quieren empezar con las preguntas o están muy cansados? Nada, estamos. ¿Seguimos? Ahí hay una pregunta de Iván. Espera que corto.